Alfonso I había heredado el reino de Asturias y tenía una clara misión: asegurar sus dominios y garantizar la continuidad de la cristiandad en la península. Pero un golpe de suerte cambiaría el objetivo de sus campañas. Año 739 después de Cristo. Alfonso I asumió el trono del reino de Asturias y continuó la vertebración y organización del territorio que don Pelayo había iniciado tras su victoria en la batalla de Covadonga, la cual puedes conocer en el enlace que se muestra aquí arriba. Es consciente de que pese a que vencieron a los musulmanes una vez, eso fue una situación excepcional, una emboscada bien preparada contra un enemigo que los infravaloraba. No podrían vencer en campo abierto. Pero un golpe de suerte llegó ese mismo año, la rebelión bereber contra los árabes, la cual también hemos visto en el vídeo de aquí arriba. Las tropas árabes de la península son enviadas más hacia el sur, con la intención de ser enviadas a África en caso de ser necesario. Esto significa que en los territorios en los que no tienen gran control, como Galicia, Cantabria y Vasconia, no quedarán casi defensores. Alfonso I decide expandirse primero hacia el oeste, y parece ser que no fue una campaña militar. El rey asturiano partió de sus dominios con sus mesnadas, y alcanzó los primeros pueblos bajo dominio omeya. En estos pueblos decidió ejecutar a los musulmanes con los que se encontraba, y preocuparse por la población cristiana. Hizo que los habitantes de estos primeros pueblos divulgasen lo que había ocurrido en sus hogares, que un rey cristiano había llegado para protegerlos y para expulsar a los moros de sus tierras, y esta maniobra política surtió efecto. Los habitantes gallegos lo recibieron como un protector y liberador, alguien de su misma religión que los protegería de las incursiones moras en su tierra. Parte de los musulmanes de estas tierras huyeron, y los que no lo lograron fueron ejecutados en nombre de Dios. Y es que pese a que esas tierras eran hasta ese momento propiedad de los omeyas, los musulmanes seguían lanzando ataques de rapiña contra sus súbditos, por lo que los gallegos no tenían paz. Era una decisión bastante obvia la de unirse al reino de Asturias. Y hacia el este, pues cántabros y vascones decidieron que lo mejor también era aplaudir la llegada de los asturianos a sus tierras y tener un frente común contra el Islam. De nuevo, aunque los musulmanes tuviesen parte de Cantabria, seguían lanzando ataques de rapiña por Cantabria y Vasconia. En menos de un año, parece que Alfonso I había logrado algo que no estaba inicialmente en sus planes. Había multiplicado por 2 o por 3 el tamaño de su reino sin apenas derramar sangre cristiana. Todo un logro que sería recordado por los anales de la historia. Como conocimos, en el año 741 después de Cristo, las guarniciones bereberes al norte del Duero dejaron sus posiciones y marcharon al sur para enfrentarse a los árabes y sirios. Claro, Alfonso I de pronto se encontró con que al sur de sus posesiones no había apenas guerreros musulmanes defendiendo los bastiones. Sin dudar un solo instante, reunía sus mesnadas y junto a su hermano Fruela inician la cabalgata hacia el sur. ¿Conocéis las famosas películas del oeste de indios y vaqueros? Pues no son nada en comparación con lo que se viene ahora en la península. Primero atacan las ciudades más cercanas a la cordillera cantábrica y las capturan, como por ejemplo León, pero no las conquistan. Lo que Alfonso I hizo fue entrar, acabar con todos los musulmanes, saquear la ciudad, agrupar a todos los civiles cristianos que estuviesen dispuestos a marchar y volver al reino de Asturias. Sí, los asturianos no se quedaban con las ciudades, las despoblaban. ¿Y eso por qué? Porque, como comenté antes, no tenían capacidad para un enfrentamiento a gran escala contra los musulmanes, por lo que no podían quedarse a defender las ciudades. Podían proteger a los cristianos de esas tierras solo si estos emigraban al reino de Asturias. De esta forma, lograban poblar las tierras norteñas, mejorando su primigenia economía, y además lograban tener más guerreros disponibles para las huestes cristianas. Cuando los moros arreglasen sus problemas y volviesen a esas tierras, no encontrarían nada, lo que serviría de barrera defensiva natural para el reino de Asturias.
Esto se repitió en Astorga, Burgos, Valencia, Zamora, con todos los territorios al norte del río Duero. Aunque esta zona quedaba entre comillas, sin estar sometida ni a cristianos ni a musulmanes, puesto que los moros de estas tierras habían sido ejecutados y solo quedaban un puñado de cristianos que habían decidido quedarse, se podía decir que esta era una zona de influencia asturiana. Esas tierras tenían una vida más primitiva que la que tenían los habitantes del norte, debido primero a las guerras civiles godas, después a la invasión musulmana y luego a la guerra civil musulmana, y como no, ahora aún estaba peor debido al despoblamiento que habían sufrido. He de matizar que los cristianos se habían ido por voluntad propia, ya que no podían ser esclavizados, en busca de protección para ellos y sus familiares y de una vida mejor entre cristianos. Estas expediciones continuaron durante largos años, siempre repitiendo lo mismo. Alfonso llega, ejecuta a los musulmanes y se lleva a los cristianos consigo. A partir del año 750, una epidemia de viruela azotó toda la región. Esta enfermedad mortal, desconocida por los habitantes de la península, había sido traída por los árabes desde Persia. No se trata de ningún tipo de guerra biológica, ni digo que lo hiciesen adrede. Lo que quiero mostrar es que en esa época, el desconocimiento de biología y medicina causaba sucesos inesperados como estos, al igual que ocurriría siglos después, durante la conquista de América. Estos hechos provocaron tal desolación en la zona del Duero que esta región recibió el nombre de Desierto del Duero. Esta región era una tierra de nadie, sin ley ni orden, que tenía pequeñas poblaciones aisladas entre sí. He de destacar en estas expediciones la figura de Fruela, hermano de Alfonso, que será el primer guerrero famoso de la Reconquista, un hijo segundón de familia noble que destacaría por sus habilidades militares. Pero entonces hubo un giro dramático de los acontecimientos. En el año 756 llegó a la península un nuevo gobernante musulmán, Abderramán I. Este hombre era Omeya, que recordad que era la familia gobernante del califato, pero eso había cambiado unos años atrás. Aquí arriba os dejo el enlace al vídeo de esta guerra civil. Resumen, los abasíes reclaman el poder y matan a los omeyas, siendo Abderramán el único omeya que logra escapar con vida de Damasco. Llega, tras una larga travesía, a Al-Ándalus, y aquí es escogido emir por los habitantes musulmanes, tras derrotar, eso sí, al antiguo gobernador, Yusuf. Dice la tradición que lo primero que hizo fue plantar una palmera en Córdoba, y que de esta nacerían el resto de palmeras que hay hoy en la actual España. Dejando leyendas aparte, Abderramán I era un fundamentalista islámico, y estaba decidido a eliminar cualquier vestigio cristiano de sus dominios. Como muestra de ello, y para emplearlo como propaganda política, convirtió la Basílica Hispanogoda de Córdoba en una gran mezquita. Sí, la famosa mezquita de Córdoba era antes una basílica cristiana. Ahora sería el referente musulmán de la península. Además, por su enemistad con la familia dominante de Damasco, declaró Al-Ándalus como emirato independiente, es decir, política y militarmente sería independiente, pero eso sí, en el plano espiritual sí que dependían del califa. Había nacido el Emirato de Córdoba. Para gobernar mejor sus dominios, dividió el emirato en 7 provincias, y al frente de cada una había un gobernador de demostrada lealtad a su persona. Para intentar que los cristianos se convirtiesen al Islam o abandonasen sus tierras, les impuso impuestos abusivos y, por el contrario, privilegió a musulmanes y muladíes, que eran cristianos conversos al Islam. Además, implantó la Sharia en todos sus dominios. Al año siguiente, en el 757, Alfonso I murió, y Fruela I, su hijo, se convirtió en el nuevo rey de Asturias. No confundir con el Fruela que mencioné antes, que era hermano de Alfonso. Problema: las monarquías feudales o protofeudales eran muy jóvenes en Europa, y digamos que aún no había nada claro ni escrito, por lo que en ningún sitio se decía que sí o sí
la monarquía debía ser hereditaria. De hecho, la tradición visigoda era la de elegir al rey por votación, y cuando alguno intentaba designar a su hijo como sucesor, normalmente había guerra civil. Pues resulta que los gallegos y los vascos habían jurado lealtad a Alfonso I. Claro, a la persona de Alfonso, no al reino de Asturias ni a su linaje. Pues digamos que eso aún no estaba implantado en Europa como tal. Esto significaba que esos pueblos podrían estar tentados a rebelarse contra Fruela. En el aspecto religioso, es cierto que Alfonso había tomado la cruz como enseña, y que había empleado el cristianismo como elemento de unión entre los pueblos. Pero había una moda perjudicial para el reino. Resulta que parte de los nobles se estaban haciendo arrianos, de nuevo, religión que Recaredo había eliminado del reino visigodo. Aquí arriba te dejo el vídeo de las campañas de Leovigildo y las decisiones de Recaredo. Y como no, si su padre se había podido expandir gracias a la debilidad musulmana, ahora estos musulmanes eran una amenaza para Fruela, debido a que Abderramán gobernaba con puño de hierro el Emirato de Córdoba. Y Abderramán dio la razón a los que pensaban que era una amenaza. Reunió un ejército de, según las crónicas, decenas de miles de hombres, y los puso al mando de su hijo Umar. Umar tenía como objetivo recuperar los territorios que el califato omeya había perdido años atrás por la debilidad que había causado la rebelión bereber. El ejército puso rumbo norte, y Fruela decidió detenerlos. Reunió a las huestes asturianas, que nada tenían que ver con las milicias de Don Pelayo en la batalla de Covadonga. Estos guerreros ya tenían experiencia en combate, y estaban bien pertrechados. Partieron hacia Galicia, y conoceremos el resultado en el siguiente vídeo.